Dios les bendiga. Estamos nuevamente esta semana compartiendo la palabra del Señor y seguimos en Mateo capítulo 13 con la parábola del sembrador. La semana pasada hablamos de que esta parábola está hablando del tipo de tierra en donde cae la semilla. Y vamos a continuar hablando de estos primeros versículos del capítulo 13, en donde está la parábola del sembrador. Jesús da explicación de por qué le está hablando en parábolas y bueno, ahora vamos a ir por versículo a versículo, digamos así. Entonces dicen, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les hablaba muchas cosas por parábola. A esta mucha gente que se le acercaba, él le enseñaba muchas cosas, pero por parábolas. En otro texto de los evangelios uno puede encontrar que Jesús no se fiaba de la gente, que por mucho que iban tras de él, él conocía los corazones de todas las personas que se acercaban a él. Acordándonos de ese texto de los evangelios, podemos entender entonces por qué Jesús, al ver tanta gente, tanta multitud que se acercaba a él, quizás por la novedad, quizás por todo lo que de él se decía, pero él no trataba de convencerlos, sino que les enseñaba por parábolas. Y esto nos hace pensar que hoy en día puede una iglesia tener muchos oyentes y muchos predicadores, pastores, tenemos como ese deseo de poder alcanzarlos y muchas veces alcanzarlos a cualquier costo. Pero si uno ve a Jesús en su ministerio, él no entregaba todo a toda la gente, sino que solo a un, digamos, de alguna manera, a un tipo de gente. ¿Cuál era ese tipo de gente? A la que estaba verdaderamente interesada en oírla, a él, sus enseñanzas. Jesús ve esta gran multitud, todos estos oyentes que se instalan, imaginemos la escena, se instalan en la playa, Jesús entra en la barca y es como el típico mensaje de que debemos entrar, no solo estar en la orilla, sino que debemos entrar en el Evangelio. Y cuando Jesús comienza a hablarles, les enseña parábolas que quizás para todos los que estaban ahí eran cosas cotidianas. La parábola del sembrador es la imagen de un hombre que está en el campo, ¿cierto? Tiene la tierra frente a él, pero él comienza a lanzar la semilla. Toma un puñado de semilla y la lanza. Y al lanzar la semilla, una parte cae en el camino, en pedregales, y otra entre espinos, pero otra cae en buena tierra. Pero si uno medita en esto, todo sembrador quiere poner la semilla en buena tierra. Todo sembrador quiere que su semilla dé fruto. Jesús es el sembrador. Y eso nos muestra lo que Él quiere. Quiere que la semilla de Él, su palabra, caiga en buena tierra. Y Él ante esta gran multitud les habla en parábolas. ¿Para qué? Para filtrar a los que realmente quieren hacer lo que Él les está enseñando. Tú me dirás, bueno, la parábola del sembrador todos la conocemos. Pero esta gente que estaba escuchando la parábola del sembrador era, digamos, prácticamente la vivencia de ellos, diaria. Entonces, imagínate en esa posición, ellos escuchando a Jesús diciendo el sembrador salió a sembrar. Y ellos dijeron, bueno, si eso lo sabemos. Y una parte, sí, todo eso lo sabemos. Y no nos pasa eso hoy en día, que muchos van a la iglesia y dicen, esto lo sabemos. Esto de la parábola del sembrador tú también me lo podrás decir. Yo lo sé también. Yo conozco esa parábola. La entiendo y sé esto y sé lo otro. La pregunta es, esta enseñanza, la predicación que tú estás recibiendo constantemente en tu iglesia,
o esta misma enseñanza que te estoy compartiendo, ¿está produciendo algo en ti? Sí, te la sabes, pero ¿ha hecho algo en ti? Sabes de que hablamos con la semilla y la tierra, pero ¿ha provocado un cambio en ti? La semilla cae en la tierra y debe entrar en la tierra. Y cuando esta semilla comienza a brotar, hay una parte que sale hacia afuera, que está a la vista, pero hay otra que está, que no se ve, que son las raíces. Y esa semilla, tanto lo que se ve, la hoja que se ve, esa hojita verde que comienza a brotar, como las raíces que no se ven, son parte de. ¿Qué quiero decir? Que no existiría lo uno sin lo otro. Si no hay raíces, no hay hojitas verdes. Si no hay hojitas verdes, es que no hay raíces. Entonces, la semilla que Jesús nos está dando, que está sembrando en nuestra tierra a través de tu pastor, de los que enseñan la palabra, de tantos. Hoy en día tú puedes escuchar miles de predicaciones y que sean mejores que la que estás viendo hoy, pero no va a importar si lo que estás oyendo realmente no lo quieres practicar, no lo quieres obedecer. Y podemos terminar siendo como esta multitud de oyentes, que cuando Jesús terminó la parábola, muchos se fueron y quizás ni entendieron, y prácticamente no la entendieron, porque para ellos era algo que no necesitaba ni siquiera ser dicho. Nosotros lo vivimos. Yo siembro en el campo y sí, ¿qué quiso decirme con esto? ¿O me querrá enseñar a sembrar? Y muchas veces estamos así en la iglesia. Esta predicación ya la he escuchado del pastor, ya la sé, ya sé todo esto. Pero somos oidores olvidadizos, como dice Santiago, y nuestro corazón se ha engrosado, como citó Jesús en este mismo capítulo. Se ha engrosado. ¿Qué quiere decir? Que estamos insensibles, que ya nada nos toca, nada nos mueve a hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Estamos buscando nuevas predicaciones cuando debemos simplemente tomar lo que sabemos y obedecerlo. Entonces, se ven las hojas verdes de esta semilla y no se ven las raíces, pero lo uno va con lo otro. Si no hay raíces, si esa semilla no está entrando en ti, no se está mezclando con tu ser interno, no va a brotar el fruto, no va a comenzar a crecer las hojitas de esta planta que quiere Dios que dé frutos. Mucha gente está en la playa y sin darnos cuenta, tú y yo estamos también en la playa, no queriendo obedecer la palabra de Dios, entendiéndola simplemente hoy en día como una fe intelectual, una fe que está en nuestra mente, que yo sé que Dios existe. Hoy día escuchaba a un pastor que decía, ¿qué quiere Jesús? ¿Quiere creyentes o quiere discípulos? Y él decía, creyente tiene millones. ¿Por qué? Porque hasta el diablo cree y tiembla. Y él decía, bueno, y hay millones de demonios que creen, pero tiemblan. O sea, tienen millones de creyentes, espirituales y carnales. Pero lo que Jesús quiere son discípulos. Y para ser discípulos tenemos que dejar que la semilla caiga en buena tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos dejar ser una tierra con espinas, una tierra de pedregales, o simplemente estar en el camino. Y ya vamos a entrar en cada uno de esas tierras. Pero para que eso ocurra, Dios debe transformarnos. El labrador, el sembrador, primero limpia la tierra. Él es el único que puede
cambiarnos, transformarnos. Pero, como te dije la semana pasada, Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar a ti. Dios no nos va a forzar a hacer lo que no queremos hacer para que Dios trabaje con nosotros, con todas tus debilidades y flaquezas. Porque Él te hizo y Él te conoce y nos conoce. Y Él incluso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esta tierra de la cual Jesús está hablando es el corazón. De hecho, cuando sigamos meditando en este texto, dice que esa semilla que está en el camino, que es arrebatada, que es sacada por las aves, es la palabra que llega al corazón. Y es engañoso el corazón. Y eso es lo que nos está pasando. Nos creemos justos solo por el hecho de estar en la iglesia y haber hecho la confesión de fe. Pero no estamos dando frutos. Y nos duela o no, debemos dar frutos. Si no estamos dando frutos es que no somos buena tierra y la semilla que el sembrador, Cristo Jesús, ha puesto en nosotros está siendo ahogada o simplemente no entra en nosotros. La oímos, la sabemos, somos esta multitud de oyentes que escuchamos el sermón, que escuchamos la parábola, la sabemos, la entendemos, yo sé esto, pero no ha producido ningún fruto el saberlo, porque necesariamente debemos obedecer. Obedecer a esta semilla, a esta palabra, esta constante siembra que hoy en día Dios está haciendo a nuestras vidas y que Él espera tener frutos. Y eso no ha cambiado. Si uno va a la Biblia, Jesús comparó a Israel con una vid, con una planta de la cual esperaba tener uvas dulces, pero le dio uvas agrias. Dios, desde el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento, Dios está esperando esos frutos, esas buenas obras que deben brotar espontáneamente de nosotros, que no es por obligación, porque al escuchar la voz, los discípulos más adelante en este mismo capítulo le preguntan qué significa la parábola. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando escuchamos el mensaje. Debemos tener la capacidad de decirle a Dios, de orar a Dios, de decirle, Señor, de todo esto que estoy oyendo, de todo esto que se me está predicando, enseñando, de todo esto que estoy escuchando, dime en qué parte me toca a mí, qué debo hacer. Jesús siempre nos va a decir lo que debemos hacer. Se lo dijo al joven rico. Y debemos tener la convicción, la valentía, porque esto es para valientes, de decirle, amén, lo haré. Amigos, si tú no conoces a Cristo, Dios está llamando a todo hombre, en todo lugar, a hombres y mujeres, a jóvenes, ancianos, a que se arrepientan. ¿De qué? De sus pecados. Que se arrepientan de cómo están viendo a Dios hoy, de cómo miran a Jesús y volverse a Él, cambiando la manera de vivir, dejando atrás y comenzando a obedecer lo que el Señor, a través de su palabra, a través de la revelación que Él nos ha dado, que es su palabra, que llama a arrepentirnos, a cambiar de dirección, en hacer las cosas no a tu manera como las has hecho, sino que pongas delante de Dios tu vida y le digas a Él que te enseñe a vivir como Él quiere que tú vivas, porque sus mandamientos son buenos, su misericordia es grande para todo aquel que le busca. Dios te bendiga, Dios te dé
una luz a ti, hermano, hermana, que estás quizás siendo un oyente más en la iglesia. Las estadísticas muestran que tristemente en lugares donde hay iglesias llenas, la delincuencia crece. Nuestros países está creciendo la delincuencia. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz del mundo? Debemos ser esa luz, debemos ser esa sal para que esta tierra no se pudra y este mundo no quede cubierto en oscuridad. Dios te bendiga. La próxima semana seguimos con esta siembra que Dios nos está permitiendo hacer. Dios te bendiga. Shalom.